Hola a todos y bienvenidos a su canal de chismes y noticias del espectáculo favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fanáticos de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre el sueño más grande de Demet, un sueño que al parecer podría cumplirse y está directamente relacionado con nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para este chismecito jugoso porque no se lo van a querer perder. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todos los días, con los chismes más calientes y las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a nuestra gran familia de chismosos. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos evocan recuerdos de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Esta telenovela no solo conquistó a Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras y cautivando a millones de espectadores con su historia de amor, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas Demet y Can. Desde que Erkenci Kuş llegó a su fin, los fanáticos de la pareja han soñado con verlos juntos nuevamente en la pantalla, ya sea en una nueva serie, una película o cualquier otro proyecto que les permitiera disfrutar de su talento y de esa conexión especial que los caracteriza. Y es que seamos honestos, la química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que muchos se preguntaran si su relación se extendía más allá de lo profesional. Aunque ambos siempre han mantenido que son solo amigos y colegas, la esperanza de los fans nunca ha muerto. En los últimos años, tanto Demet como Can han seguido caminos separados en sus carreras, protagonizando otros proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Demet ha participado en exitosas series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Por su parte, Can Yaman ha continuado su carrera internacional, protagonizando series en Italia como Sandokan y Viola come il mare, ampliando su base de fans y demostrando su talento en otros idiomas y culturas. Pero a pesar de sus proyectos individuales y del tiempo transcurrido desde el final de Erkenci Kuş, el deseo de los fans de verlos juntos nuevamente nunca ha disminuido. Las redes sociales se inundan constantemente de mensajes y peticiones pidiendo un reencuentro, y los rumores sobre posibles proyectos conjuntos siempre están a la orden del día. Y es aquí donde entra en juego el sueño más grande de Demet Özdemir, un sueño que, según algunas fuentes cercanas a la actriz, está directamente relacionado con Can Yaman. Pero, ¿de qué se trata este sueño? Pues bien, según se ha filtrado a la prensa turca, el sueño más grande de Demet es volver a trabajar con Can Yaman en un proyecto que les permita explorar una historia de amor aún más profunda y madura que la de Erkenci Kuş. Demet cree que ambos han crecido como actores desde entonces y que podrían ofrecer una interpretación aún más rica y conmovedora de una pareja en la pantalla. Además, considera que la conexión que tienen es única y que sería un desperdicio no aprovecharla nuevamente para crear magia en la televisión. Ahora bien, ¿qué tan probable es que este sueño se haga realidad? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque según nuestras fuentes, hay indicios que sugieren que este reencuentro podría estar más cerca de lo que pensamos. En primer lugar, tanto Demet como Can han expresado públicamente su cariño y respeto mutuo, así como su disposición a trabajar juntos nuevamente en el futuro. En varias entrevistas, ambos han elogiado el talento del otro y han recordado con cariño su experiencia en Erkenci Kuş. Además, en los últimos meses, se han intensificado los rumores sobre posibles proyectos que podrían reunirlos. Se ha hablado de una película romántica, una nueva serie de televisión e incluso una obra de teatro. Si bien ninguno de estos proyectos se ha confirmado oficialmente, el hecho de que se estén considerando diferentes opciones es una señal positiva. Y lo más importante, según nuestras fuentes, es que tanto Demet como Can estarían interesados en participar en un proyecto que les permita explorar una historia de amor más profunda y compleja. Por supuesto, hay varios obstáculos que podrían dificultar este reencuentro.
En primer lugar, las agendas de ambos actores son muy apretadas, ya que ambos están comprometidos con otros proyectos. Además, las negociaciones con los productores y las cadenas de televisión podrían ser complicadas. Y por último, la decisión final dependerá de la calidad del guión y de la visión del director. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Y es que el poder de los fans no debe subestimarse. La presión que ejercen los fans en las redes sociales y en los medios de comunicación puede ser muy influyente y puede llegar a convencer a los productores y a las cadenas de televisión de apostar por un proyecto que saben que tendrá una gran acogida entre el público. Además, el éxito de Erkenci-Kuş sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. La serie ha demostrado que Demet y Can tienen una química innegable y que juntos son capaces de atraer a millones de espectadores. Por lo tanto, cualquier proyecto que los reúna tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo. En resumen, el sueño más grande de Demet Özdemir es volver a trabajar con Can Yaman en un proyecto que les permita explorar una historia de amor aún más profunda y madura. Y aunque hay varios obstáculos que podrían dificultar este reencuentro, la esperanza sigue viva gracias al cariño y respeto mutuo de los actores, los rumores sobre posibles proyectos y, sobre todo, el apoyo incondicional de los fans. Así que, amigos, la pregunta que nos queda por responder es, ¿creen ustedes que este sueño se hará realidad? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos nuevamente en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan intrigados como nosotros con esta noticia. Recuerden que aquí en su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo, siempre les traemos la información más fresca y jugosa. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver nuestros vídeos, por comentar, por compartir y por suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles cada día contenido de mejor calidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que el sueño de Demet se hará realidad? ¿Les gustaría verla nuevamente con Can Yaman? Queremos saberlo todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero la cosa no termina aquí, chismosos. Tenemos aún más jugo para exprimir de esta naranja. Vamos a sumergirnos aún más en las profundidades de este Demet Can verso y analizar todos los ángulos posibles. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere saber todos los detalles, hasta los más insignificantes, sobre esta posible reunión? Primero hablemos un poco más sobre la trayectoria individual de estos dos talentosos actores desde el final de Erkenci-Kuş. Ya mencionamos algunos de sus proyectos más destacados, pero vale la pena destacar cómo han evolucionado sus carreras y cómo esto podría influir en su posible reencuentro. Demet, por ejemplo, ha demostrado una gran madurez actoral en proyectos como Doğduğun Kaderindir. Esta serie, que aborda temas sociales complejos y emocionales, permitió a Demet mostrar una faceta más seria y dramática, alejándose un poco de la comedia romántica que la catapultó a la fama. Esta experiencia podría ser clave para un futuro proyecto con Can, ya que les permitiría explorar personajes más complejos y con mayor profundidad psicológica. Además, su participación en Aşk Taktikleri, una comedia romántica más moderna y desenfadada, muestra que Demet sigue siendo una reina del género, pero con una visión más actualizada y sofisticada. Por otro lado, Can Yaman ha conquistado el mercado italiano con su carisma y su talento. Su participación en Sandokan, una serie de acción y aventuras, lo ha consolidado como un actor versátil, capaz de interpretar personajes fuertes y complejos. Además, su papel en Viola come il mare, donde interpreta a un detective, muestra su capacidad para desenvolverse en diferentes géneros y para conectar con el público italiano. Esta experiencia internacional le ha dado a Can una perspectiva más amplia sobre la industria del entretenimiento y le ha permitido crecer como actor y como persona. Ahora bien, volvamos al tema central, el sueño más grande de Demet. ¿Por qué es tan importante para ella volver a trabajar con Can? Más allá de la química innegable que tienen en pantalla, creo que hay una cuestión de respeto y admiración mutua. Ambos saben que juntos son un equipo ganador y que pueden lograr cosas increíbles.
Además, la experiencia de Erkencikus fue muy significativa para ambos, ya que los catapultó a la fama internacional y les permitió conectar con millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué tipo de proyecto les gustaría protagonizar a los fans? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque las posibilidades son infinitas. Algunos sueñan con una secuela de Erkencikus que retome la historia de Can y Sanem años después. Otros prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma chispa y química entre los protagonistas. También hay quienes apuestan por un drama romántico más intenso y profundo, que explore temas como el amor, la pérdida y el perdón. Y hablando de opciones, seamos creativos por un momento. ¿Qué tal una película de época? Imaginen a Demet y Can vestidos con trajes de otra época, interpretando a una pareja que lucha por su amor en medio de un contexto histórico complejo. O quizás una comedia romántica ambientada en una ciudad exótica, con paisajes impresionantes y situaciones divertidas y emocionantes. Incluso podríamos pensar en una serie de suspense romántico, donde la pareja se ve envuelta en un misterio y deben trabajar juntos para resolverlo. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto les permita explorar sus talentos y mostrar una faceta diferente de su personalidad. Y por supuesto que tenga una buena historia, personajes bien desarrollados y un director con una visión clara. Ahora hablemos un poco más sobre los obstáculos que podrían dificultar este reencuentro. Como ya mencionamos, las agendas de ambos actores son muy apretadas. Demet está actualmente trabajando en varios proyectos en Turquía, mientras que Can está enfocado en su carrera en Italia. Coordinar sus agendas podría ser un desafío, pero no imposible. Otro obstáculo importante son las negociaciones con los productores y las cadenas de televisión. Para que un proyecto de este tipo se haga realidad, se necesita el apoyo de una productora importante y de una cadena de televisión que esté dispuesta a invertir en él. Las negociaciones pueden ser largas y complicadas, pero si hay interés por parte de todas las partes, es posible llegar a un acuerdo. Y por último, pero no menos importante, está la cuestión del guión. El guión es la base de cualquier proyecto audiovisual, y es fundamental que sea de alta calidad. Si el guión no es bueno, ni siquiera la mejor química entre los actores puede salvarlo. Por lo tanto, es crucial que se elija un guionista talentoso que sea capaz de crear una historia original, emocionante y que conecte con el público. Pero no todos son obstáculos. También hay factores que podrían facilitar este reencuentro. En primer lugar, el éxito de Erkencikus sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. La serie ha demostrado que Demet y Can tienen una legión de fans en todo el mundo y que cualquier proyecto que los reúna tiene el potencial de convertirse en un éxito masivo. Además, el poder de los fans no debe subestimarse. La presión que ejercen los fans en las redes sociales y en los medios de comunicación puede ser muy influyente y puede llegar a convencer a los productores y a las cadenas de televisión de apostar por un proyecto que saben que tendrá una gran acogida entre el público. Los fans son el motor de la industria del entretenimiento, y su voz es cada vez más importante. En definitiva, el sueño más grande de Demet Özdemir es un sueño compartido por millones de fans en todo el mundo. Y aunque hay varios obstáculos que podrían dificultar este reencuentro, la esperanza sigue viva. La química entre Demet y Can es innegable, su talento es indiscutible y el apoyo de los fans es incondicional. Así que, amigos, sigamos soñando juntos con este reencuentro. Sigamos inundando las redes sociales con mensajes y peticiones. Sigamos creyendo en la magia del amor y en el poder de la televisión. Y quién sabe, quizás algún día nuestro sueño se haga realidad. Pero, hablando en serio, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este reencuentro es posible? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Demet y Can protagonizar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los esperamos en el próximo vídeo. Adiós.